Vemos a una niña jugando con su abuela, la cual le dice que mira a su padre. Cuando se acerca a ver a su padre, podemos ver que estaba totalmente dormido. La madre le comenta que ese era su padre, pero ella mira hacia atrás diciendo que Josie era en realidad su papá, el chico que estaba atrás. Sin embargo, él rápidamente aclara que el que estaba acostado era su padre biológico, y le dice que tener dos padres es de hecho muy bueno, ya que podría jugar con los dos, pero ella le pregunta por qué estaba durmiendo todavía, y él le dice que simplemente está acostado pasando la noche invernando, pero que ha dormido hace mucho tiempo, asegurándole que ya llegó la primavera y ya se debe estar por despertar, pidiéndole a la niña que lo despierte. La niña le toca el rostro diciéndole reiteradas veces que se levante. La niña pregunta por qué lo estaba ignorando. Ahí su madre le comenta que su papá durmió demasiado rápido, pidiéndole que lo llame 2 veces más, ya que este podía escuchar. La niña insiste, pero no parece querer despertar, pidiéndole que juegue con ella. La abuela le dice que grite fuerte, pero parece que no hay caso. El padre no tiene muchas ganas de despertar. Luego podemos ver otra escena, donde vemos a Xiaolu cosiendo. Ella le reprocha cuántas veces vas a estar cosiendo, diciendo que debe ser muy aburrido estar todo el día bordando, y que tiene miedo de que se le rompan los ojos. Ella dice que el bordado lo va a terminar pronto, y le comenta que ha pasado mucho tiempo de un accidente, diciéndole que no se debe quedar mucho tiempo en casa para que pueda conocer a nuevos amigos, pero ella dice que prefiere estar en casa y que no quiere salir. Luego vemos otra escena donde podemos ver a las primeras personas de recién. Ella le pregunta a su padrastro si acaso iba a volver al hospital hoy, y él le responde que de hecho sí. Le comenta que desde que su padre se enteró que ella fue a visitarlo e intentar despertarlo, se largó a llorar de toda la alegría que tenía, y le dijo que el doctor le había dicho que su padre se iba a despertar pronto, gracias a ella por cantarlo. Ella le pregunta qué iba a pasar cuando su padre se despierte, si acaso se iba a quedar en su casa o se iba a ir, pero su madre interrumpe diciendo que su padre tiene su propia casa, pero que va a venir a menudo para poder visitarla. Y ella le pregunta si acaso se iba a casar con su padrastro, y si esa es la razón por la que de hecho su otro papá no se puede quedar con ella. Jayce nos revela que de hecho su padrastro le había estado diciendo esas cosas a la pobre niña. Luego volvemos al hospital donde la niña le estaba cantando canciones a su padre, y su padre parece reaccionar a los cantos de su hija, y vemos como él empezó a tener recuerdos de la madre de su hija cantando esa misma canción, cuando de repente este logró abrir los ojos. Podemos ver como la madre parecía estar en shock por la situación, para luego llamarlo reiteradas veces por su nombre. Su nombre es Tianfei. Esta llamó a su pareja actual, el cual parecía estar igual de conmocionado que ellas dos. Él preguntó cómo se despertó, y luego vemos otra escena, en la que vemos cómo entra su madre, la cual queda muy sorprendida por lo que estaba viendo, preguntándole si todavía podía reconocer a su madre. Él simplemente pedía por su madre varias veces. Ella le comenta que sabía que se iba a despertar, pero él no parecía reconocerla del todo, siguiendo pidiendo por su madre. Luego de eso empezó a llamar a su padre. Luego vemos como la niña le dicen que le diga feliz día a su madre, ya que era su cumpleaños. Al llegar le pide algo de dinero para poder comprar un pastel de princesa. Cuando ella le da el dinero le dice que no es suficiente. Una vez conseguido el dinero salen del hospital, donde vemos a su padrastro que le entrega un regalo de cumpleaños. Cuando ella intenta abrirlo, él le pregunta por qué no mejor lo abre cuando ella esté sola, y le pide que lo mantenga en secreto. Finalmente se va con su hija para la escuela. Luego podemos observar una ambulancia que venía a toda marcha. De ahí se baja un doctor diciendo que se deben apurar. Rápidamente entran a los consultorios con una persona que parece totalmente herida. Finalmente se despiden de su hija llegando a la escuela, para luego irse del lugar. Luego vemos como estos se ponen a charlar sobre estrategias para poder hablar a solas y no ser descubiertos. Ella tiene miedo que su marido los descubra, pero él le dice que no debe preocuparse de eso, diciéndole que si Tianfei viene a acosarla o a conocer a personas malas, lo mejor para ella es tener un hombre como él, diciéndole que ya no lo va a molestar. Ella le comenta que lo había llamado ayer, pidiéndole que él debe ir para pedirle perdón, diciéndole que no va a interferir más en su vida. Ella le comenta que lo había llamado para pedirle perdón por primera vez en años. Él lo acepta y le dice que ahora se irán a festejar su cumpleaños y que luego hablarán de eso. Finalmente se suben a su auto y ella observa que tenía un mensaje en su teléfono. Él pregunta qué pasó y era un mensaje de Tianfei que le había dicho que lo llame. Él le dice que le devuelva la llamada, pero vemos que el que contesta de hecho no era él. Ahí le comentan que Tianfei había tenido un accidente automovilístico. Ella pregunta cómo pudo ser posible, diciéndole que le había llamado hace un rato. El muchacho agarra el teléfono, donde le comunican el hospital donde se encontraba él, así que le dice que en un rato iban a estar ahí. Le comentan lo que le había dicho de que él había tenido un accidente automovilístico, donde lo preocupante es que le habían dicho que estaba gravemente herido. Ella rápidamente llama a sus familiares, comentándole que Tianfei estaba en el hospital y ahora había tenido un accidente, pero la mujer le responde que de hecho no le creía en lo absoluto
absoluto, preguntándole qué tipo de medicina estaba tomando ahora y cómo su marido había tenido un supuesto accidente automovilístico, diciéndole que Tianfei iba a llegar mañana a la mañana y después iban a ir a la clínica especializada en mujeres y niños, diciéndole que va a cuidar bien de su cuerpo y que definitivamente iba a dar un niño a la familia Tian, ya que no le pensaba creer ninguna palabra de lo que le estaba diciendo. Ella le dice que es verdad lo que le estaba diciendo. Rápidamente el chico agarra el teléfono diciéndole que es de verdad que el chico había tenido un accidente y que era realmente urgente. Al escuchar la voz de él vemos como ella de hecho sí se empezó a tomar en serio las cosas. Finalizando la llamada, sus padres le preguntan qué pasó y ella le explica lo que había sucedido. Tianfei estaba gravemente herido por un accidente. Luego vemos como el chico se encontraba en una camilla de un hospital a punto de ser intervenido. Observamos a nuestros protas afuera del consultorio esperando a ver qué le decían, como así también a la esposa de Tianfei. Esta se sentó al lado de ella y le tomó la mano para que se pueda tranquilizar un poco, diciéndole que él va a estar bien, que no se preocupe. Ella le explica que lo había llamado ayer, había hablado con ella y se reprocha porque había salido tan temprano de casa, ya que había mucha niebla. Finalmente viene su madre toda preocupada preguntando urgentemente cómo estaba su hijo. Ellos le explican que estaba en el quirófano pero que no se debe preocupar, que se lo debe tomar con calma. Ella responde que cómo se lo va a tomar con calma sabiendo que su hijo estaba a punto de morir. La madre le empezó a decir que debería donar sangre y vemos cómo ella tiene un recuerdo de él diciendo que donar sangre era una expresión de amor, una dedicación que era coraje y era aliento, decidiendo que una vez al año iba a donar sangre el mismo día todos los años. Cuando la otra chica intenta calmar a la anciana, ella le reprocha que había peleado con su hijo y que lo había echado de la casa y que si algo le pasa también iba a ser su responsabilidad, para luego pegarle un carterazo. Al final vemos como el doctor sale del quirófano y comenta que la situación era muy grave, tenía lesión cerebral, múltiples hematomas e incluso una craniotomía y que por desgracia se iba a encontrar en coma durante mucho tiempo. La madre le exigía que tenía que salvar a su hijo, pero él le dice que no se preocupe, que en 2 o 3 días iba a estar bien, aunque no sabía de hecho cuándo se iba a despertar del coma, ya que el hematoma que tenía comprimía el nervio craneal. La señora le dice que ella le había dicho que su hijo había despertado, diciéndole que no es posible que su hijo sea un vegetal. Luego la señora se termina desmayando. Luego vemos otra escena en donde se encontraban nuestros protas solos. Ella le pregunta si recuerda cuando vio el certificado de donación de sangre en su auto, diciéndole que en ese momento Tianfei no tenía dinero para comprarle un regalo decente y por eso fue a donar sangre. La fecha del certificado de donación de sangre coincidía con su cumpleaños, es decir, que celebró su cumpleaños de esa manera, donando sangre, y le explica que él le había dicho que cada día de su cumpleaños iba a donar sangre, porque eso era amor. Le comenta cómo su madre le había dicho que él hoy día, que era su cumpleaños, había ido de igual manera a pesar de la niebla, solamente para donar sangre, comentando que lo había lastimado inconscientemente. Finalmente su chico lo abraza y le dice que nadie quiere que eso suceda, que no es su culpa y que no se debería culpar, brindándole la calma necesaria. Ella le agradece de que él siempre está a su lado y él le dice que siempre va a estar a su lado. Luego de un tierno abrazo vemos de vuelta cómo se encontraba Tianfei en el hospital, como así también a su madre queriendo ver. En eso un doctor la interrumpe y le dice que los familiares no pueden estar en la unidad de médico, que sería mejor que regrese y que descanse. Ella le dice que es su hijo y que es el ser más cercano que él tiene, que se iba a quedar para cuidarlo y que no le importaba lo que le decían. El doctor le dice que lo va a cuidar, así que mejor regresa a casa y que descanse, pero ella no parecía querer ceder. Su madre se larga a llorar, destruida por lo que le había pasado, y le dice que ella siempre va a estar ahí, que no se preocupe, diciendo que no va a ir a ningún lado, que mientras él duerme ella lo va a esperar ahí. Luego vemos a la esposa de Tianfei, la cual le comenta a su madre que quería llamar al hospital para preguntar sobre la condición de Tianfei, ya que esa noche era la más peligrosa, pero su madre le dice que es muy tarde y que si hubiera pasado algo malo ya lo habrían llamado. Su madre le pregunta si Tianfei conducía un automóvil viejo o uno nuevo, y ella le respondió que era un auto viejo. La madre comenta que eso era bueno, ya que su familia no iba a perder mucho con un auto viejo. Ella dice que el periodo de seguro del auto viejo había expirado y que no habían renovado el seguro. Su padre reacciona diciendo que ese auto cómo puede circular por la carretera, ya que comprar un seguro era para prevenir accidentes como este, diciéndole que cómo no va a renovar el seguro. Claramente esta familia es totalmente interesada en el dinero de Tianfei. Responde que él estaba pensando en vender su auto viejo. Luego vemos a nuestra prota, quien parece agarrar un anillo de compromiso, como así también que se pone a leer una carta. Esta se coloca el anillo y mira atentamente su mano con una leve sonrisa, hablando con un Tianfei imaginario, diciendo por qué cada vez que estaba cerca de la felicidad él se encontraba para causar problemas, pidiendo por favor que se encuentre bien porque de lo contrario siempre trae caos a su familia.
familia. Volviendo con la familia interesada, vemos como su padre estaba durmiendo y de la nada comienzan a llamar a su prometida. Al contestar le comunican que Tianfei había pasado el periodo peligroso, pero de que todavía se encontraba en coma, comunicándole que de hecho no se sabe si va a despertar. Ella se altera diciéndole que cómo no se va a despertar, ya que debe asegurar su futuro. Finalmente corta y le pregunta a su madre qué debería hacer. Su madre le pide que le preste atención atentamente, sugiriéndole que no lo vaya a ver al hospital nunca y que se olvide de él. Su hija le pregunta de qué estaba hablando. El padre le dice que no es que sean egoístas, sino que después de eso nadie tenía el poder para poder recuperarse. Le dice que ella es muy joven y que tiene un camino por delante exitoso, pero ella dice que quiere ir a verlo al hospital. La madre le dice que fue ayer y que él no come ni bebe y menos la va a reconocer. Ella se culpa porque tuvo el accidente el día que fue a verla a ella, diciendo que no había nadie a su alrededor para pagar sus facturas médicas, que nadie se preocupaba por él, pero su padre la interrumpe diciéndole que le diga la verdad, preguntándole cuánto dinero había acumulado. Ella le responde que 8,000. La madre, al escuchar eso, automáticamente reta a su esposo, diciéndole que vivían una vida miserable y que debería haber sido despiadado en no dejar que se casen. Su padre le comunica que va a ir al banco y va a sacar 50,000 yuanes y los va a enviar al hospital, cumpliendo de esa manera con su responsabilidad. Su hija le da las gracias y lo abraza. Cambiando de escena, vemos como su madre todavía estaba cuidando de él y le hablaba todos los días de lo que estaba pasando en el mundo, comunicándole que hoy era fin de semana. Luego vemos como la prota se asoma y ve que la madre le estaba diciendo a las personas que habían venido y las que no habían venido. Ella le dice que de hecho sería bueno que no se casara, así puede vivir con su madre. Le pide que no tenga miedo ya que ella va a regresar pronto, diciéndole que sea obediente. Finalmente la prota entra, deja un sobre al lado de él y se retira rápidamente. Luego su madre vuelve y observa el cheque que había dejado la chica. En él encuentra mucho dinero y ella se apresura a ver quién lo había dejado, pero al salir no se encuentra con nadie. Le pregunta a una enfermera, pero ella responde que de hecho no vio a nadie. Su madre se dirige a recepción, donde le pide que compruebe si había dinero en la cuenta de Tianfei. Ella responde que no había dinero y que por ahora le debían al hospital una suma de 1,500. Finalmente su madre agarra 10,000 y se lo entrega a la señorita. Esa misma tarde la madre se presenta donde la comisaría, donde le comunica que su hijo todavía estaba en el hospital y que habían gastado más de 70,000 en medicinas y ni siquiera estaba despierto. El policía le responde que de hecho va a tener que pagar nuevamente, ya que el auto donde se transportaba a su hijo no tenía licencia y mucho menos seguro. Y la frutillita del postre es que el auto en el cual se estaba moviendo Tianfei era un auto negro, es decir que era robado, expresando que además el conductor, es decir Tianfei, ahora se encontraba bajo su custodia. Es por eso que la madre le pregunta qué debe hacer, ya que su hijo no podía quedarse en el hospital esperando a morir, explicando que si le sacan su tubo y no paga, él va a morir. El policía recalca que entiende lo que siente, pero que lamentablemente no puede hacer nada, recomendándole que busque una organización benéfica o algo así. El policía se disculpa nuevamente y la madre se retira sin antes decir que su hijo estaba muriendo y si eso pasa va a ser culpa suya. Luego vemos a la madre caminando por un pasillo de tiendas locales y podemos observar cómo se ahogan sus pensamientos sobre su pobre hijo. Cambiando de escena vemos a la prometida de Tianfei que le dice a su madre que quería salir. Ella le comunica que espera un poco a que termine de recoger las verduras y la va a acompañar, pero ella responde que simplemente quería estar sola. La madre responde que entendía su tristeza, diciéndole que el dolor prolongado que sentía era peor que el dolor breve y que Tianfei se veía así ahora, pero que lamentablemente simplemente era un muerto viviente. Y en ese momento vemos como alguien toca la puerta. Al abrir era la madre de Tianfei, quien le dice que lamenta los prejuicios sobre ella, pero que por favor la ayude. La chica la hace entrar para poder hablar sobre el tema. Ella le explica la situación del auto, del seguro y de Tianfei, diciendo que no tiene más dinero para poder ayudarlo, explicando que sus familiares y amigos han pedido prestado todo el dinero en que han podido, informándole que el hospital había dado un comunicado, que si no se pagaba el dinero le iban a suspender el medicamento y que si eso pasa él finalmente moriría, rogándole por favor que salve a Tianfei. Ella le expresa tranquilidad diciéndole que de alguna manera van a lograr pagarlo, pero la única que no se veía de acuerdo era la bruja de su madre, aunque bruja y todo le dio 50,000 para la medicina del prometido de su hija y le explica que su marido le había encontrado un trabajo para su hija y que ahora no dependía de Tianfei, explicando que supone que lamentablemente no va a poder ir al hospital a visitarlo. La madre le dice que no se preocupe ya que ella siempre está ahí, pero esta responde que parece no entender lo que quiere decir. Ellos nunca habían apoyado la relación que tenía con Tianfei. Esto ofende a la madre de Tianfei, que le dice que cómo puede hablar en estos momentos así de su hijo, pero ella responde que en vez
vez de estar criticándola, debería agradecer a su familia. La madre de Tianfei exclama que eran 50.000 para ellos, diciendo si acaso había sacado esos 50.000 para romper su relación. Pero ella responde que no eran 5.000 ni 500, eran 50.000. Finalmente, la prometida de Tianfei se cansó de la discusión y les pidió que por favor hagan silencio. Pero ahí la madre de Tianfei le dijo que a ella no iba a hacer silencio, reclamándole porque le había mentido diciendo que estaba embarazada y si acaso simplemente le quería arrebatar a su hijo. La madre de la prometida de Tianfei dice que estaban preparando el divorcio. Al escuchar divorcio, la madre de Tianfei dice que ahora no quiere el dinero, ya que le parece mejor vender la mitad de esta casa, aunque la madre de la prometida de Tianfei estaba muy segura de que eso no iba a ocurrir y que si tan segura estaba que mejor le pregunte a alguien que sabe de leyes. Finalmente le dice que ese dinero se va a quedar ahí y que si ella lo quiere lo puede sacar y llevarlo al hospital. La madre entre lágrimas agarra el dinero. Cuando finalmente se fue, la prometida de Tianfei le preguntó a su madre si acaso no había sido demasiado fuerte con lo que le dijo y vemos cómo sale corriendo en busca de la madre de Tianfei, pidiéndole disculpas porque su madre había hablado de más y le entrega 8.000 yuanes más. Luego de eso aprovecha para preguntarle cómo estaba Tianfei. Ella le explica que está como muerto pero vivo, básicamente era un vegetal, no habla, no se ríe, no nada. Ella le explica que si no fuese porque su madre la controla realmente quiere ir a verlo y le pregunta si acaso podía hacer algo más por ella. La madre no tarda en decir que simplemente dinero, si tiene que lo envía al hospital para luego retirarse. Luego vemos a Housey llamando y comentando que había tenido un amigo que había tenido un accidente hace poco tiempo, recalcando que no estaba en buenas condiciones, pidiendo que por favor lo ayuden a encontrar al mejor neuromédico de la ciudad, diciendo que el precio no era un problema. Luego vemos cómo le preguntan a la prota si había pagado la electricidad este mes y vemos cómo le exigían pagar antes del día 18, de lo contrario se iba a quedar sin electricidad en su propia casa. Ella le dice a su madre que ha estado muy apretada últimamente, pidiendo que por favor la ayude a pagar, comentando que se lo iba a devolver el próximo mes, pero la madre le recalca que no había comprado nada para la casa este mes y le pregunta si había enviado dinero a Tianfei, diciendo que era una tonta, ya que Tianfei tenía esposa y tenía madre. Ella no tenía el por qué meterse, pero ella le dice que deja de preguntar, diciendo que era una adulta y que sabía lo que hacía. Finalmente tocan la puerta y el que llega es Housey. Al sentarse, la prota le comenta que su madre estaba muy enojada con ella y le comenta que había llevado 10.000 yuanes a Tianfei y él le responde que de hecho sí era tonta, pero que era una tonta linda y le comenta que había estado buscando al mejor neuromédico del país. Ella se sorprende y menciona que debe ser costoso, pero Housey le dijo que no se preocupe por el costo, ya que él estaba con ella. Sin embargo, le comenta que tenía algo que decirle. Odia a Tianfei, no quiere ayudarlo en lo absoluto, piensa que él ha estado mintiendo toda su vida y que si estaba haciendo esto era únicamente por ella, ya que no quiere que se culpe todo el tiempo por él. Ella le responde que había estado buscando en línea diciendo que si hablaban con los pacientes lo más probable es que escucharan y que seguramente se recuperaran antes, lo cual no le cayó muy bien a él. A lo que Housey le pregunta qué pasaría si Tianfei un día se levanta y quiere rehacer la vida con su hija, de la cual nunca se había hecho cargo. Ella comentó que Tianfei un día antes del accidente lo había llamado, diciéndole que nunca más perturbaría su vida, diciendo que ella cree que Tianfei no era una mala persona y que si bien ella eligió a Xiaolu en ese entonces, siente que es el instinto humano de buscar ventajas y evitar desventajas, ya que Xiaolu ya tenía una casa y también tenía un auto, para rematar diciendo que si ella fuera Tianfei también se hubiera tentado a elegirla a ella, diciendo que en ese momento lo odió mucho por lo que hizo, pero que ahora ya no lo odia en lo absoluto. A lo que él le dice que si no lo odia significa que realmente había salido del pasado y que no estaba mal. Según ella, Tianfei solía ser tan enérgico y ambicioso que ahora le daba pena que ni siquiera pueda mover un solo dedo. Según Housey, no se debe hacer la tonta ahora como un conductor que se da la fuga, ya que tiene que saber que no es su culpa en lo absoluto, fue solo un accidente. Para rematar diciéndole que lo ayude, que no hay problema y que era una buena chica, no quiere pensar que su novia se case con él con una carga de conciencia.
Volviendo al hospital, la madre de Tianfei estaba viendo unos resultados médicos. Le comentan que la corteza cerebral del paciente había resultado gravemente dañada, como así también que las posibilidades de que se despierte eran muy bajas. La probabilidad era casi nula. Sin embargo, no debería desesperarse, ya que personas vegetativas tienen deterioro cognitivo, pero respondían al oído, recomendando que le hablen al oído lo máximo que pueda, le cuenten historias y que hagan todo lo posible para comunicarse con él, ya que eso creará un cierto estímulo que le ayudaría a despertarse. Luego vemos como Xiaolu intentaba salir de casa, pero fue interceptado por su madre. Esta responde que se sentía asfixiada en casa y que iba a salir un rato, y la madre dice que irá con ella, pero esta quiere tiempo a solas, comentando que esta casa parecía una cárcel. La madre enojada le dice que nunca ha estado en la cárcel, ya que no tienen tantas comodidades como tiene ella en su casa, que sea más agradecida, ya que es bastante libre, y que sabe que tenía planeado ir a ver a Tianfei, comentando que el dolor breve es peor que el dolor prolongado, arrepintiéndose de darle tanta libertad al principio. Finalmente decidieron ir de compras. Ella le cuenta una historia sobre Tianfei que a la madre parece importarle demasiado poco, pero le responde que Tianfei no va a vivir la experiencia de ser padre, como ellos sí han vivido. Xiaolu le pide discutir algo con ella y le comenta de que su casa estaba vacía, diciendo que quería alquilarla, pero la madre se ve un poco reacia ante esto. Además le comenta que técnicamente no estaban divorciados, pero ella sigue insistiendo en querer cobrar el alquiler. Finalmente su madre termina aceptando. Volvemos al hospital donde la madre de Tianfei le estaba contando una historia de cuando era pequeño, mientras aprovechaba y lo bañaba con un trapo, y le contaba historias sin parar, llegando a hablar con él durante horas y horas, y Tianfei sin siquiera pestañear. Sin embargo, ella esperaba aunque sea una respuesta con algún movimiento de su cuerpo, pero esto no parece suceder. Ella le pide que por lo menos mueva aunque sea un dedo, o que le diga algo, cualquier cosa, una reacción necesita, y al no tener respuesta simplemente se quiebra en llanto, pidiendo que le llame madre. Se sienta y le pide a Dios que su hijo aunque sea haga un movimiento, que mueva un dedo. Vemos como prácticamente se estaba volviendo loca. Finalmente esa noche decidió quedarse a dormir abrazando a su hijo. Le comenta que hoy era martes y se levanta para acomodar las cosas. Guarda todo y le comenta que se iba a ir a lavar la cara pero que ya volvía. Finalmente regresa y comienza a lavarle la cara a Tianfei, diciéndole que ahora olería mejor. Luego de eso vemos cómo entra el doctor a la sala. Lo arranca a revisar y rápidamente la madre pregunta cómo se encontraba, diciendo que había esperanza de que su hijo despierte. Sin embargo, el médico, ya cansado, le ha dicho millones de veces que todavía no se sabe, ya que siempre le responde con lo mismo. Luego de eso finalmente se retira, a lo que su madre le pregunta directamente a su hijo cuándo se pensaba despertar y si es que se pensaba despertar, o acaso no pensaba en su madre. Finalmente decide irse luego de darle un beso en la mejilla a su hijo. Luego volvemos con la prota, que se encontraba en su casa con su hija y con sus padres. La abuela le exigía a la niña que estudie algo serio, no que aprenda a tocar piano o cosas de esas. Sin embargo, la prota le dice que simplemente es una niña que quiere jugar y que estaba esperando a ir a la escuela. Finalmente la niña se despide de su madre y de su abuela para irse a jugar con su abuelo, pero en ese momento vemos como la madre de Tianfei toca la puerta de la casa de la prota. Su madre fue a atender y esta entró sin siquiera pedir permiso, diciendo que no debe tener miedo, que no iba a pasar nada y que iba a pasar con el permiso correspondiente, pidiéndole a la prota que se siente, y le comenta que el médico le había dicho que seguramente pueda despertar dentro de 3 a 8 años, o que directamente no despierte nunca, y arranca a decir por qué su vida era tan dura y por qué le tocó eso a su hijo. Además le pide que por favor le dé a su hija, ya que técnicamente era familia de Tian y era la única esperanza que le quedaba. La abuela responde que Miau Miau era su vida y que no se la iba a dar así porque sí. La prota le pregunta si estaba cuidando de Tianfei todos los días. Ella respondió que sí, a lo que la prota le preguntó entonces cuándo le iba a traer a su hija de vuelta, ya que va al jardín de infantes, cuándo le iba a llevar al jardín, ya que estaba todo el tiempo en el hospital, diciéndole si iba a tener tiempo de cocinar, de lavar o de hacer las cosas básicas para la niña. Ella responde que tenía una solución, ya que se encontraba cerca del hospital, iba a alquilar una casa y así iba a poder estar con ella. Sin embargo, la madre de la prota le dijo que una casa cuesta dinero, cosa que ella no tiene, y que estaba muy tranquila cuidando de la pobre niña. La prota le dice que puede entender su estado de ánimo, pero que lo más urgente ahora era cuidar bien de Tianfei, y le muestra una planilla en la cual ella había estado investigando todo el tema del estado vegetativo, diciendo que ella estaba dispuesta a hablar con Tianfei, y su madre se altera diciendo que si acaso quería ver sus chistes. Claramente ya estaba entrando en una locura demasiado extrema
extremista. Sin embargo, ella responde tranquilamente que lo único que quiere es que se despierte temprano, pero le dice que qué pensaba hacer con tan solo hablarle, y luego se retira del lugar. Posteriormente se sentó angustiada en unas escaleras, llorando angustiadamente, golpeando el piso con rabia y preguntándose por qué le había pasado eso a su hijo. Luego de llorar durante minutos, se levantó para seguir su recorrido y volver obviamente al hospital. La madre de la prota le reprocha que no podía ser que incluso le haya pedido a su hija. Sin embargo, la prota le responde que seguramente ella piense que esa era la única esperanza que le quedaba, pero su madre le dice que las verduras no son fáciles de despertar, a lo que la prota le pide que por favor deje de hablar, pero ella sigue insistiendo en dejar a Tianfei solo y que simplemente se ocupe de su matrimonio con Housi. Sin embargo, la prota no se veía muy de acuerdo con lo que le decía, a lo que ella responde que las madres nunca le van a mentir a sus hijos, comentando que fue Tianfei quien había decidido abandonarla en ese entonces, ya que cuando se enfermó y cuando tuvo la bebé, él nunca se hizo cargo, no le dio ni un centavo, comentando que no tenían el por qué meterse en un accidente que no los involucró, además de enviarle 10.000 yuanes, sin ella ni siquiera pagar la factura de la luz. Claramente ella también se estaba volviendo loca. Recalca que fue un accidente y que deberían echarle la culpa al conductor del camión que provocó que Tianfei chocara, y que de esa manera debería ser recompensado con algo de dinero. Esto hace que la prota recuerde algo de hace un tiempo, donde vemos como Tianfei estaba interesado en comprar un seguro de choques que valía 2.000 yuanes, con una compensación de 2 millones en el caso de que ocurriera algo. Al volver al presente, dice que Tianfei lo había comprado, un seguro de accidentes grande, y que debería ser compensado. Luego de eso se va corriendo. Finalmente volvemos al hospital, donde obviamente estaba su madre junto con Tianfei. Una enfermera le entrega los gastos atrasados y le muestra la factura que debían pagar, diciendo que hoy era el último día para pagar. La madre fue rápidamente donde el doctor y le dice que había pagado 5.000 hace unos días. El médico le echa un vistazo y le comenta que el medicamento que le habían estado dando a Tianfei era uno de los más caros, además de ser importado. La madre pregunta cuál era la función principal de dicho medicamento, y este comenta que tiene algo que ver con las células cerebrales, dando a entender que el medicamento era realmente caro, diciéndole que si de hecho no pueden pagarlo, ellos le pueden dar un medicamento nacional, cuyo precio sería mucho menor, pero obviamente este no era tan bueno como el importado. Finalmente ella pregunta cuánto dinero más iban a tener que gastar. Sin embargo, era muy difícil saberlo, ya que el estado vegetativo ha sido un problema durante todos estos años para todo el mundo, ya que incluso con tratamiento el paciente no puede despertar, pero que si se rinde obviamente las posibilidades iban a ser nulas, y que eso obviamente dependía de la opinión de su familia. Luego vemos a la prota ingresar donde se encontraba Tianfei. Al preguntar sobre la madre de Tianfei, le comunican que ya volvía. Esta deja una fruta sobre la mesa y observa detenidamente a Tianfei. Se sienta y reflexiona durante un largo tiempo, hasta que finalmente la madre de Tianfei entró por la puerta. Ella le pregunta qué estaba haciendo y que se vaya inmediatamente, o acaso quería invadir su privacidad. La madre le dice que estaba esperando que su hijo se muera, así que se podía ir tranquila, pero la prota le pide que por favor la escuche, ya que venía a decirle que tal vez Tianfei había comprado una copia de un gran seguro de lesiones por accidentes personales y que debería buscar a ver si encuentra la póliza, ya que en ese caso los gastos médicos de Tianfei estarían completamente cubridos. La madre de Tianfei no perdió el tiempo, por mientras la prota le hablaba sobre su hija, diciéndole que había aprendido a andar en bicicleta, y le dice que no solamente su hija ha estado creciendo, sino que ella también lo ha hecho mentalmente, al igual que cree que él también podría hacer. En estos días ella siempre recordaba su tiempo juntos. Ella recordaba cómo comían y dormían juntos, volvían del trabajo y eran muy felices. Sin embargo, él le había dicho que ella tenía que mantener los pies sobre la tierra, ya que él quería estar en la cima de la pirámide y que no estaba dispuesto a morir pobre. Tenía una ambición demasiado grande, y le pregunta seriamente si estaba dispuesto a seguir el éxito que tanto rondaba en su cabeza. Además, después de que él y Xiaolu se pusieron juntos, ella literalmente lo odió, y más cuando ella vio el papel que decía que estaba embarazada. No sabía qué hacer, sentía que se acercaba el fin del mundo. Fue al hospital y también se acostó en la mesa de operaciones, pero se acobardó y decidió no mandar al bebé con Jesús, por no decir otra cosa, y le comentó todo el proceso que tuvo que hacer para tener a su
hija. Ella seguía hablando de cosas realmente personales, pero en eso, sin que ella se diera cuenta, apareció su marido actual, escuchando toda la conversación que ella tenía, donde sobre todo mencionaba las cosas que él no sabe de su hija. Prácticamente era una desconocida para él en este mundo. Luego de escuchar eso, Josie se retiró en silencio. Finalmente volvemos a ver la perspectiva de Xiaolu. Ella estaba viendo el método para poder alquilar su casa, donde la pareja lo primero que observó es que tenía una foto de su marido. Sin embargo, ella le comenta que en el caso de que alquilen, ella va a limpiar la casa. Luego de eso le terminaron dando el sí. Volviendo con la prota, le comenta que tenía que irse, pero que hará todo lo posible para volver y hablar con él, pero sobre todo hablarle sobre su hija, y en el oído le dice que sabe que él la puede escuchar, dando fin a estos primeros capítulos.